Buenas noches para todos. Hoy nos encontramos en un capítulo más de Romper el Círculo. Y esta noche traemos un invitado muy especial y es un maestro del budismo que quisimos traer acá para que nos cuente cómo pasa uno de ser una persona común y corriente a volverse todo un maestro en este tema del budismo y renunciar a una vida que podemos decir normal para convertirse en una persona muy espiritual. Entonces acá traemos al maestro Gonspa que nos va a contar. Entonces, bienvenido maestro, qué rico tenerlo aquí en este espacio, en este programa. Jenny, muchas gracias por la invitación a tu programa. Eh, Quiero saludar a todas las personas que nos escuchan con la palabra Namaste, que significa mi yo superior reconoce y honra a tu yo superior. O sea que es un saludo a nivel espiritual cuando escuchen ustedes la palabra Namaste. Bien, mi acercamiento al budismo comienza desde muy niño, cuando tenía 11 años. Yo soy originario, nacido en Calarcá, Quindío, y en esa época yo cuento con mucho orgullo. No es como ahora que tenemos libros por todos lados. En esa época, para uno poder tener un libro o leer un libro, debería ir a lo que llamábamos la biblioteca municipal. Ahí se encontraban los textos y uno iba, no se los podía llevar para la casa. Él tenía que leer los libros allá y la bibliotecaria lo anotaba a uno qué libros estaba leyendo. Eh, yo sé que nada es azar, pero en esa biblioteca yo digo que me encuentra un libro, porque el libro me encuentra a mí, un libro muy viejito, amarillento, ajado, y hablaba sobre budismo. Estamos hablando de hace ya más de 50 años, medio siglo. Y en esa época, pues de budismo por aquí en Occidente casi no se conocía, pero ese libro me atrajo mucho y yo sentí que yo vibraba con ese libro. Entonces, después de la escuela, yo estudiaba de 7 de la mañana a 1 de la tarde, almorzaba y después me iba para la biblioteca a leer ese libro de budismo. Entonces yo me fui formando de manera autodidacta en el budismo. Recuerdo con mucho cariño que la bibliotecaria me decía: usted todos los días viene y lee ese libro, ¿por qué no lee otro? Y yo le decía: no, es que es el que me gusta a mí. Entonces, porque de verdad que me atrajo mucho, y empieza a hablar ese libro de toda la historia de Siddhartha, de la historia de que el papá lo tuvo recluido en el castillo. Después comenta cómo fue, porque él busca la iluminación. También entiendo que Buda no es un nombre, sino que es un calificativo y que traduce el iluminado. Y así como Buda, el histórico, el que nosotros conocemos, hay muchos Budas, muchos iluminados y de diferentes corrientes filosóficas o religiosas. Entonces, desde ahí, desde los 10 años y medio, 11, yo empiezo a interesarme por el budismo y me voy formando como un practicante budista, porque el budismo en realidad no es una religión, es una práctica de vida, porque no es ni una filosofía. El budismo nos enseña que todo lo que vamos aprendiendo lo debemos ir llevando a la práctica, porque de tenerlo aquí, que es importante, es el primer acercamiento que tenemos, el conocimiento en la mente, hay que bajarlo al corazón para que se convierta en sabiduría, y esa sabiduría solo la vamos desarrollando con la práctica del día a día. Qué bueno, monje. Y hay una cosa que usted acaba de decir que es muy importante, y es que muchas personas tienen en su mente de que el budismo es una religión y que los budistas no creen en Dios. Entonces, cuando tú me hablas y hablábamos en el otro capítulo, y es em, Dios para ustedes es la fuente,
¿sí? Pero el budismo no es una religión, ni Buda es considerado un dios, Dios. porque mucha gente habla del budismo, habla de meditación y es como ese tabú que tienen y es como que eso no es de Dios, es que los budistas son raros, eso es otra corriente, eso es antidios, o sea, es muy extraño, o sea, la gente tiene un desconocimiento muy grande y qué bueno que usted nos aclara esto sobre que el budismo no es una religión. Sí, no, el budismo no es una religión. Bueno, aunque como hay varias corrientes, hay unas, por ejemplo, la Mahayana es una corriente que sí deidiza o convierte en deidad prácticamente a Buda, ¿ves? Pero el budismo original, el budismo Theravada, que seguía por el Dhammapada es un libro que se escribe 300 años después del paranirvana de Buda. Cuando Buda desencarna, 300 años después se reúnen alrededor de 850 maestros budistas. En esa época no había transmisión escrita, sino todo era oral. Entonces los monjes en esa época se tenían que aprender todos los sutras, que se llaman, que son versos corticos y concisos, para poder desarrollar toda la doctrina del budismo como tal, de la práctica de vida del budismo. Entonces, ese Dhammapada, que se compone de 423 versos, es la guía principal del budismo. Ya después vienen otras corrientes como la Mahayana, que a partir del siglo I, que es cuando se origina la primera gran división del budismo, empiezan ya como a meterle mucha parte religiosa a Buda, o a irlo convirtiendo como en un dios. En realidad no, Buda fue una persona como usted o como yo, que simplemente se puso a reflexionar y a pensar sobre por qué sufre el ser humano y cómo liberarse de ese sufrimiento. Eso en términos generales es el budismo, porque el budismo, digamos, si alguien te pregunta qué busca el budismo, entonces el budismo busca dos cositas muy sencillas. La primera es liberarnos del sufrimiento y la segunda es liberarnos del ciclo de nacimiento y muerte. Es decir, cuando desencarnemos, no volver a encarnar aquí y liberarnos de lo que llamaba también el maestro Krishna de esta prisión. Claro que sí, maestro. Y entonces ahí surge una pregunta y es con el tema de la reencarnación. Ese tema me encanta y pues cuando yo lo hablo aquí con muchos pacientes se vuelve todo un tema porque es que la reencarnación es eso, volver a encarnar en otro cuerpo y entonces cuando uno puede pensar en que en vidas pasadas pudimos ser hombre, pudimos ser mujer, sí, pudimos ser buenos, pudimos ser malos y que llegamos justo a esta vida y tengo como esa certeza de que yo llego a esta vida porque todavía necesito resolver algo, ¿sí? Necesito aprender algo. ¿Para qué? Para ya no volver a reencarnar más. Y ese sería como, pienso yo, como el premio. El nirvana. Exacto. Y es ya como completar todo para ya no tener que volver otra vez a otra vida siguiente. Ujú. Bueno, dentro de la filosofía Samasati, dentro de la práctica Samasati del budismo, nosotros estamos convencidos, y eso ya lo está demostrando los estudios científicos, que hemos vivido en muchas vidas. Y en unas, como tú dices, hemos sido buenos y en otras hemos sido malos, dependiendo del aprendizaje que tengamos eh, que desarrollar en esta fisicalidad. En el budismo, Samasati, especialmente en la escuela nuestra, digamos que para venir a esta fisicalidad se viene de dos sitios distintos. Uno es que tú estés atrapado en el samsara
en el cual tú quedas atrapado y vives vida tras vida aquí y no puedes salir de acá. El otro es que hayas trabajado en conciencia en esta fisicalidad y logres liberarte del concepto del samsara y alcances la iluminación, la budeidad. Entonces, cuando alcanzamos esa budeidad, no nos sentimos culpables de nada y digamos que cuando desencarnamos, nosotros creemos, y muchas religiones también lo creen así, por ejemplo la cristiana, que nos quedamos 9 días por acá. En esos 9 días que nos quedamos en esta fisicalidad, nos pasan todos los recuerdos de lo que hicimos y de que dejamos de hacer en esta vida. Entonces, como nos han programado también de que somos culpables, entonces nos pasan esa vida, nos sentimos culpables y aprovechan para decirnos, eres culpable, vuelve otra vez y reencarna hasta que aprendas. Pero nunca vamos a terminar de aprender. Entonces esa es una trampa, porque no tenemos que aprender nada. Somos espíritus santos que cuando tengamos conciencia de no sentirnos culpables y entender cómo es nuestra composición, porque nosotros dentro del budismo Samasati comprendemos que somos trinos, nos componemos de 3 partes especiales. La primera parte es nuestro yo superior, nuestro Espíritu Santo, nuestra chispa divina. Colócale tú el nombre que tú quieras a esa esencia inmortal. Y luego está el ego, o sea, la mente, que sirve de interfase entre ese yo superior, ese Espíritu Santo, esa chispa divina, y el avatar, o sea, el cuerpo. Entonces nosotros aquí en esta fisicalidad nos han bombardeado permanentemente para que nos identifiquemos con el cuerpo, pero el cuerpo es solo, como decir, un vestido, un avatar. Cuando nuestra chispa divina sale de nosotros y desencarnamos, ese cuerpo desaparece pero seguimos siendo esa chispa divina que fue la que nos dio la vida. Pero ya nos hemos identificado tanto con el cuerpo que todo lo que haga el cuerpo aquí nos vamos a sentir culpables. Además, aquí con todo el respeto de las religiones, de algunas, entonces, por ejemplo, voy a hablar, no es que esté hablando mal de la religión católica, sino que es una práctica, no me la estoy inventando yo, que vamos allá y cada 8 días decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y como lo estamos repitiendo 3 veces, eso se convierte en un decreto, entonces yo estoy aceptando que yo soy culpable. No, yo simplemente estoy haciendo un proceso diferente de que estoy viviendo una experiencia a través de mi fisicalidad, a través de mi cuerpo, de mi avatar, por decirlo así. Entonces, ese avatar le está permitiendo al yo superior vivir esta fisicalidad. Hay muchas corrientes filosóficas, religiosas, que dicen que hay que pelear con el ego. No, lo que pasa es que el ego hay que colocarlo a que deje de jugar en automático. Por ejemplo, cuando el niño quiere saber cómo es que se juega el juego que va a desarrollar en el computador, le da a jugar en automático y él le muestra dónde tiene que brincar y todo lo demás. Pero el problema es que cuando el muñequito está jugando ahí en automático, no deja jugar el niño. Tiene que salirse de ese aspecto automático para que deje jugar el niño, que es en últimas como el objetivo. Lo mismo ocurre con el ego. Si el ego está jugando en automático, nunca permite que el yo superior, la chispa divina, el yo verdadero, el yo soy, desarrolle su capacidad en este juego. Entonces nosotros vemos al ego como una herramienta importantísima para nosotros que debemos colocar al servicio del yo superior, pero en realidad no debemos pelear con él ni eliminarlo porque es parte integrante de nuestro ser como tal. Qué bueno que nos explica, maestro, esa parte del ego, porque sí hay mucha confusión y siempre se habla es como de eliminar el ego. Eliminar el ego. Exacto, cuando usted nos lo explica de esa manera, pues es más entendible y es aprender a vivir con él,
¿sí? Pero desde la conciencia. Y ahorita es cómo crear esta, o cómo no crear, no, porque ya nosotros tenemos esta conciencia, es cómo trabajar en esta conciencia para ser cada día más conscientes, menos inconscientes y poder transitar esta vida que se nos dio de una mejor manera, en plenitud, en paz, en amor, que finalmente fue lo que usted hizo cuando renuncia como a toda esta parte material, a todo esto que nos enseñaron que debemos conseguir, que para lo que tenemos que trabajar, para lo que tenemos que estudiar. Mm. Entonces, ¿cómo se logra hacer esto y cómo es la manera como más fácil de hacerlo? Bueno, digamos que se requiere mucha disciplina empezar. ¿Por qué? Porque, eh, digamos que este mundo, voy a entrar aquí a filosofar un poquito, Ajá, este mundo actualmente le pertenece a las élites globales. Hay un grupito de seres humanos que, digamos, son los dueños de esta fisicalidad. Y hay que admirarlos porque han programado de tal manera esta fisicalidad que nos mantienen atrapados en ella y no podemos lograr la budeidad. La budeidad es alcanzar la iluminación. Tú desde que te levantas es pensando qué iré a comer hoy, ¿sí? O con qué iré a alimentar a mis hijos hoy. O bueno, entonces tú mantienes en un constante sufrimiento permanente de todos los días, ¿ves? Entonces, y fuera de eso, han desarrollado los medios de comunicación, la publicidad, que nos venden un mundo ideal donde la persona que vale es la que va en el yate, la que viaja permanentemente, y vemos ese como un ideal de vida. Y no lo venden y lo vemos en la publicidad, ¿no? Cuando ve por televisión dice, ay, qué bueno estar en ese yate allá en esa plancha, asoleándonos, ¿sí o no? Todo es maravilloso. Entonces, ese constructo va creando en nosotros que ese es el ideal de vida, ¿ves? Pero si entramos a fondo, vemos que esas personas que viven en esos comerciales o que nos venden en esos comerciales, que son adineradas, por ejemplo, son vidas muy vacías, porque digamos que uno de los efectos que tiene el dinero es maravilloso y lo tenemos que visualizar como una herramienta de intercambio. Es que si no existiese el dinero, el trueque es muy difícil. Le cambio esas 3 gallinas por 2 marranos y el otro dice, no, mis marranos valen más. Entonces, muy difícil. En cambio, este invento de la humanidad del dinero, para mí yo lo admiro, lo amo también porque es un medio de intercambio, pero no lo debemos ver como un medio de acumulación, porque él tiene la capacidad, la acumulación del dinero, que vamos perdiendo la sensibilidad del amor. Cuando tú tienes mucho dinero, eh, tú tomas conciencia errada, pero tomas esa conciencia que los que están a tu alrededor están es por tu dinero, ¿sí? Y entonces eso te vuelve a ti una persona desconfiada. Y puede que la personita que esté contigo te esté amando, pero tú estás diciendo, no, esta persona está aquí, es por el dinero, ¿ves? Entonces, ese proceso del dinero y de ese mundo que nos están vendiendo a través de los medios que para ser alguien debemos tener dinero, ha invertido la triada del ser. Digamos que la verdadera triada para tú ser feliz debe arrancar primero por ser, después por hacer y después por tener. Y cuando tú eres y haces, el dinero llega por como resultado de lo que eres y lo que estás haciendo. Pero en esta vida nos han invertido esa triada y ahora actualmente la triada que predomina es tener para hacer muy poquito. Y por último, pues si somos bien y si no, pues también.
¿Ves? Entonces, si vamos haciendo esa triada, de ahí sale, por ejemplo, la juventud que quiere hacer muy poquito, pero en un negocio ilícito llenarse de plata. Y eso de ser, pues no importa. Lo importante es que ya la sociedad lo va a ver en el carro, embambado, como llamamos nosotros, con muchas joyas, y ese es el que vale. ¿Ves? Pero no, en realidad, ese camino de esa triada de tener, hacer y ser te va a llevar es al sufrimiento como tal. La triada real es primero ser. Si tú cultivas unos principios básicos, que es lo que nos enseña el budismo en las 8 nobles verdades, y desarrollas tu ser, después haces con base en lo que eres sin traicionar lo que eres, pues el dinero va a llegar tarde que temprano, porque si ese es tu objetivo, tú con tu mente vas a crear ese objetivo que tienes la necesidad de tener. Nosotros en el budismo, en el caso mío, yo entre menos tenga, mejor. ¿Sí? Con solo tener las comodidades básicas, que siempre me las proporciona mi yo superior, yo agradezco y voy libre. Si a mí me dicen ahorita, no, nos vamos para tal parte, bueno, vámonos. No, no tengo límites para vivir mi vida. Yo por eso a mí siempre me preguntan, maestro, ¿cómo está? Yo le digo, en plenitud y fluyendo en calma, porque en realidad aprendí a vivir en plenitud. Yo con las poquitas cosas que me llegan, que para mí son grandísimas, ¿sí? Y yo agradezco, para mí eso es vivir en plenitud. Claro, maestro, y entonces acá viene todo este tema y es, para mí la gratitud es una de las vibraciones más altas y cuando tú estás en gratitud, en amor, en perdón, en toda esta vibración alta, pues es difícil que falte algo, ¿sí? Es como, exacto, es vivir en plenitud. Entonces muchas personas llegan acá a mi consultorio y quieren el tema de ser felices, tener dinero, tener una vida feliz, pero todo el tiempo están vibrando en miedo, en dolor, en rencor, en rabia, en humillación, en todo esto. Y entonces desde ahí es, ¿quieres vibrar o quieres tener una vida más plena? Empieza a salir de ahí y empieza a vibrar alto. Entonces la gente, ¿y cómo se logra esto? Para mí es la meditación, ¿sí? Sí, Yo practico meditación, ya llevo 2 años pero es un, pues creería yo que son 30 minutos o 35 minutos que yo todos los días en la mañana me ha servido muchísimo y si a mí me ha servido solamente meditar tan poquito porque en realidad es muy poco para lo que una persona como usted hace, ¿sí? Pero me ha servido tanto, entonces cuando uno puede cambiar sus estilos de vida y empezar a hacerlo como un hábito, ¿cuántas cosas puede lograr? sí. Digamos que tú dices algo muy importante. La gran mayoría de personas eh, se enfocan en tener, que es lo que hablábamos de, no, cuando yo tenga voy a ser feliz, cuando yo tenga, no, tú debes ser feliz en la medida que tú seas grato. Cuando tú agradeces cositas mínimas, ¿sí? Y mínimas es que las tenemos y no las apreciamos. Por ejemplo, nosotros anoche, eh, creo que la gran mayoría de nosotros, por no decir todos, dormimos en un buen colchón, no tuvimos que dormir bajo un puente aguantando frío y no agradecemos eso. Entonces, digamos que eso se llaman las cualidades espirituales, que en Pali se llaman paramitas. Una de las paramitas más importantes es la paramita de la gratitud. Desarrollar gratitud, pero desde el corazón, no de dientes para afuera, porque mucha gente agradece de dientes para afuera. Desde el corazón, todas las cosas que tú vas recibiendo. Por ejemplo, aquí tengo, me regalaron un vasito de agua. ¡Qué maravilla! Entonces yo soy feliz con ese vasito de agua. No tiene que ser que me regalen cosas de mucho dinero. Y si yo estoy en un desierto y me regalan un vasito de agua, ¿cómo estaría? Feliz. Pero aquí como tengo el agua permanente, no soy consciente
de la gratitud que debo tener de que me regalen el vasito de agua, ¿ves? Entonces, ese es un concepto. Como tú bien decías, la paramita de la gratitud es uno de los paramitas que nos hace elevar nuestra vibración espiritual. Ajá. Bueno, y monje, ya para ir terminando este tema y es, ¿cómo puedo alcanzar? O hay mucha gente que dice, es que meditar es muy difícil, ese tema de concentración. Bueno, yo doy una guía, un poquito de mi conocimiento, que no es mucho, pero he podido dar una guía, pero ahora que lo tenemos usted, como danos unos tips para las personas que quieren empezar a hacerlo, pero no saben cómo. ¿Cómo empezaría uno con estos pequeños pasos? Bueno, ok. En eso Buda fue un gran maestro. Buda nos enseñó una meditación que se llama Anapana Sati. Ana es inhalar, pana es exhalar y sati es conciencia. ¿Cómo lo podemos traducir? Si inhalamos y exhalamos con conciencia, respiración consciente, ¿sí o no? Eso es lo que traduce Anapanasati, respiración consciente. Y esa es la base de todas las meditaciones y la enseñó directamente Buda. ¿Ves? Entonces, ¿en qué consiste esta meditación? Para las personas que no han desarrollado práctica meditativa, yo sé que meditar media hora, 1 hora, 4 horas, 6 horas, pues va a ser difícil, ¿ves? Pero todo se logra con la práctica. Entonces yo le recomiendo a la gente que comience diariamente con 5 minuticos. A la semana siguiente medita 10. A la semana siguiente 15 minuticos. A la siguiente semana media hora. A la otra semana 1 horita. ¿Ves? Entonces, en ese crecimiento gradual, tú vas desarrollando y ya puedes llegar a estar en estado meditativo 6, 8 horas, 10 horas. Pero pues eso no lo va a lograr, ni lo va a esperar lograr en el primer paso. Yo estoy quedada porque llevo 2 años haciendo máximo 40 Pero minutos. porque no te han explicado que hagas 10, que hagas 15, que No, hagas... sí, yo también lo explico, sino que es que, claro, a veces también el tema del Del tiempo. tiempo, Ajá, claro, claro. sí. Bueno, entonces esta meditación, que es la base de todas las meditaciones, es muy sencilla. En algunas escuelas se medita con los ojos abiertos, en otras escuelas se medita con los ojos cerrados. Entonces tú meditas como te sientas mejor, ¿ves? Entonces te voy a explicar, cierra los ojos y vas a tomar conciencia plena de tu respiración. Tu respiración entra, tu respiración sale. Y llevas tu conciencia plena a esa respiración. Cuando tú estás pendiente de tu respiración, que tu respiración entra y sale, va a llegar un pensamiento, porque como no tenemos adiestrada nuestra mente, entonces llegó, ay, mañana tengo que pagar tal recibo, mañana tengo que hacer esto, mañana, entonces te embolataste de tu respiración. Entonces, la gente dice, no, es que yo no sé meditar. No, no es que no sepas meditar, sino que hay que entrenar la mente y es como un perrito. La mente es como un perrito. Si tú vas a amaestrar a un perrito y le dices, siéntate, y vas a esperar que el perrito se siente de una vez, eso no va a ser así. Tienes que irlo acostumbrando, siéntate, y le das una galletita cuando se siente. Lo motivas, ¿ves? Hasta que el perrito ya cuando tú le dices, siéntate, se sienta. ¿Ves? Pero es un proceso gradual. Tú no puedes esperar que en la primera sentada a meditar vayas a meditar 6 horas con tener la mente acá. ¿De acuerdo? Eso no lo vas a lograr, así no es. Pero sí vas a lograr 5 minutos. Y lo importante de esta meditación es entender que la meditación no es estar relajado, sino centrar tu mente en un objeto. En este caso, nuestro objeto es la respiración. ¿Ves? Entonces, arrancamos, estamos conscientes de la respiración y llegó un pensamiento. Tomo conciencia de ese pensamiento y sé que mi trabajo es volver a decirle a la mente, no, venga, 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 no vamos a pensar en eso ahorita. Vamos a concentrarnos nuevamente en la respiración.
cuantas veces sea necesario. Si en 5 minutos te distrae 50 veces, está bien. Lo importante es que en la medida que vas trabajando la mente, te vas a dar cuenta de un momento a otro que en esos 5 minutos ya no te distraes, sino que estás concentrado plenamente en tu respiración. Y así es que se avanza en la meditación. Bueno, no es tan difícil. Entonces la tarea para todos de ahora en adelante es empezar por lo menos con 5 minutos de meditación. Ya vemos que la meditación es ahora como el despertar, ¿sí? Y se puede decir más que el despertar es la clave. Para mí es la clave, la meditación es la clave para encontrar el éxito, para encontrar la felicidad, para encontrar mi bienestar, para ser feliz finalmente. Para vivir Esa en plenitud. para vivir en plenitud, como vive el monje, que el monje está feliz todo el tiempo. Y yo le dije, monje, quiero hacer este programa. ¿Y qué me dijo? ¿Para cuándo? O sea, así como tan esa forma tan tranquila, tan especial. Entonces desde ahí, qué rico uno poder vivir en esa plenitud, estar tranquilo con uno mismo y de una vez pues con el universo también por ahí derecho. Entonces, bueno, esa invitación para que las personas empiecen a utilizar esta gran herramienta que es la meditación. Hoy tuvimos un poco de todo, de budismo, de meditación, de reencarnación, de todos estos temas que nos encantan y que hay que irlos aprendiendo porque estamos en una nueva era, en un despertar de conciencia que cada vez se va haciendo más fuerte y que no nos podemos quedar atrás, ¿cierto, monje? No nos podemos quedar atrás con estos pensamientos ya viejos de Sí, tercermundistas. digamos que tenemos como tú lo manifiestas, un despertar universal. Mucha gente está buscando, digamos, la espiritualidad. Recordemos que espiritualidad no es lo mismo que religión, eh, sin criticar una u otra, simplemente que son caminos distintos y ahora, digamos que nos ayudó mucho la pandemia cuando nos encerraron, porque mucha gente tuvo que empezar a contactar con nosotros mismos y eso ayudó mucho al despertar de la humanidad y en este momentico estamos experimentando un despertar universal. Claro que sí. Bueno, monje, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, por sacar su tiempo y estar aquí aclarando dudas, enseñándole a las personas de este tema tan maravilloso. Y bueno, monje, por acá, bienvenido siempre. Muchas gracias de antemano. Jenny, muchas gracias a ti por esta invitación y ayudarme a difundir los principios budistas para sacar a la gente de la creencia errada de que el budismo es una religión. El budismo es una práctica de vida y tú puedes practicar la religión que tú quieras, simplemente llevas tu práctica espiritual del budismo con tu religión, no hay ningún problema. Maestro, ¿en dónde te podemos ubicar? Redes sociales, en que si tú tienes página web, ¿cómo te podemos encontrar? Bueno, nosotros tenemos em, en YouTube tenemos un canal que pueden visitar. Ahí hay muchas meditaciones, hay diferentes temas que se tocan, eh, mm, que se llama Comunidad Samasati, con doble M, Samasati. Y con ese las dos. Comunidad Samasati, tú entras a YouTube, escribes Comunidad Samasati y ahí vas a encontrar mucho material, meditaciones, reflexiones. Y también los invito que nos acompañen al programa radial que tenemos en la comunidad que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana desde Miami. Nos transmiten el programa que se llama por despiertaradio.com. Entonces puedes entrar a las 6:30 de la mañana a despiertaradio.com y ahí puedes escuchar un programa de media hora donde hacemos eh, meditación, estudiamos budismo y la pasamos rico. Ah, bueno, es que a eso vinimos a este mundo, a ser felices, a disfrutar. Ujú. Bueno, monje, muchas gracias. A todos, muchas gracias por seguir nuestro canal, nuestras redes sociales.
Los invito para que compartan esta información y para que no se despeguen de este canal de Romper el Círculo. Gracias, chao.